Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural. Gracias por estar aquí, Emilio. Buenas noches. Guillermo, muy buenas noches y por tu conducto un abrazo al personal y a la comunidad y al auditorio del Financiero. Senador, están por cumplirse 7 meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y casi 30 más resultaron heridos, algunos con quemaduras muy graves. En el Senado se integró un grupo de trabajo para dar seguimiento a estos trágicos acontecimientos. Hay que decir que las investigaciones no han correspondido a la gravedad de la tragedia. ¿Qué ha pasado, Emilio? Es así. Este trágico suceso, que en realidad es un crimen de Estado y hay que subrayarlo y repetirlo, que tiene las proporciones de Ayotzinapa u otros, es eso, es un crimen de Estado y que hace más de 6 meses, ya vamos para 7, las víctimas no han tenido la reparación del daño cuando esto es posible, o los culpables su castigo. Y después de muchos esfuerzos, este grupo de trabajo que aprobó el Senado pudo estar el viernes pasado en Ciudad Juárez. El objetivo de este grupo de trabajo es presentar un informe, no solo de lo que ahí sucedió, sino hacer una serie de recomendaciones para que esto no se repita, Guillermo. Y la verdad de las cosas es que sí queda uno choqueado. Y déjame decirte mi opinión, los 3 hallazgos más importantes de esta visita. Por supuesto, hay una enorme variedad, incluso algunos son temas de una enorme actualidad. Pero si nos referimos a la tragedia, el crimen de Estado del incendio de la estación Lerdo Estaton en Ciudad Juárez, lo primero es decirte que con mucha sorpresa y también diría indignación, nos enteramos que nadie le habló a los bomberos o activó una alarma. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez nos hizo saber que la alerta se activó una vez que el capitán segundo del Cuerpo de Bomberos observó una columna de humo, pensando que ahí se estaba incendiando un automóvil. Cuando él se aproxima, observa con sorpresa que el humo sale del edificio. Es un edificio administrado por el gobierno federal. Hay 4 entidades ahí, no solo está el Instituto Nacional de Migración, también está Bienestar y hay algunas otras entidades, 4 entidades federales. Y hay que remarcar que en el vestíbulo de ese edificio federal hay una alerta, hay un botón de alerta, nadie activó la alerta, se activa cuando este bombero, este capitán segundo, la activa y entonces entra el cuerpo de emergencia de bomberos. Y eso para mí hace pensar que hubo también una decisión manifiesta, así como hubo una decisión de no abrir la llave, el candado bajo el cual perecieron estas personas solicitaron lesionadas, también hubo y había que averiguar quién tomó la decisión de por qué no se tocó la alerta, la alarma, por qué no se avisó a los bomberos en tiempo y forma. Esto, la verdad, me resulta no solo indignante, sino me parece absolutamente grave. La segunda cosa, Guillermo, es que nos dijeron, y con razón, nos encontramos con la Mesa de Juárez, con organizaciones de derechos humanos, de migrantes, nos encontramos con Derechos Humanos y Acción Integral, nos encontramos con el Servicio de Visita a Refugiados y otros más. En la Mesa de Juárez, de Seguridad Más por Juárez, un conjunto grande. Y nos dijeron, pues, oigan, ustedes tardaron mucho en venir, eso no es admisible y tienen toda la razón. Ojalá la mayoría del Senado hubiera permitido que esto fuera más rápido, pero no ha venido ninguna autoridad federal. No vino el anterior secretario de Gobernación, que estaba muy ocupado en campaña, no ha venido el actual, y no han venido otros secretarios de Estado. Nos han dejado solos y la verdad es que resulta increíble, porque lo que parece es que es una actitud de intentar diluir esta tragedia y de fugarla para adelante. Y la tercera es que, cosa que yo comparto, preguntan también con indignación cómo es posible que a 6 meses siga dirigiendo el Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño. Como si la muerte de 40 personas o las lesiones de más de 30 no fueran suficientes como para que él hubiera pedido licencia o él hubiera renunciado. Con mucha indignación. Y estos 3 hallazgos
se vinculan justo con lo que hoy pasa en Ciudad Juárez, porque nos decían, Guillermo, hombre, aquí hay una crisis extraordinaria y la misma persona que generó la toma de decisiones para esta tragedia sigue en el encargo, Guillermo. Y la verdad es que es por demás sorprendente. Senador Emilio Álvarez y Casa, algunos de los integrantes del grupo de seguimiento, tú entre ellos, estuvieron en Ciudad Juárez reuniéndose con autoridades municipales y migratorias, buscando encontrar elementos que contribuyan a agilizar la investigación. ¿Cuál dirías que es el balance de esas reuniones? Mira, nos encontramos con el presidente municipal, es Cruz Pérez Cuellar, que por cierto es un senador con licencia. Y nos decía, pues miren, la protección civil es un tema federal, nosotros no hacemos redadas. Yo le decía, bueno, presidente, díganos usted cómo se llaman los operativos que hacen, porque todo el mundo lo conoce como redadas. Incluso nos dijeron algunos de los sobrevivientes que ellos fueron detenidos por elementos municipales. Y yo creo que lo importante es, y eso fue la pregunta, ¿y cuáles son los aprendizajes para que esto no se repita? Hoy por hoy la estación está cerrada y me parece que todavía no se toma el correspondiente proceso de cambio de protocolos, sobre todo a la luz de lo que está pasando, Guillermo. Nos reunimos con autoridades de migración, la mayoría, como era de esperarse, no estuvieron en el incidente, no tenían información al respecto y platicamos mucho con ellos sobre qué se hace en estos casos. Por eso resulta tan sorprendente que en un protocolo mínimo de protección civil pues se hubiera activado la alerta para que pudieran entonces entrar los cuerpos de emergencia. Nos refirieron de que si hay nuevos protocolos, no los conocemos, veremos el alcance de eso. Y también pudimos hablar, digamos, con cuerpos de seguridad que ahí están. Hay una preocupación particular porque esta nueva oleada de migrantes pone a Ciudad Juárez en una situación crítica. No están recibiendo los recursos eficientes y suficientes para atender estos miles de migrantes que están llegando. Y sí nos pidieron, toda vez que el Senado tiene responsabilidad en materia de política exterior, intensificar el diálogo con la Cancillería para que presione pues en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el de Texas. Si el gobierno de Estados Unidos abre la reja y no se sabe por qué, pues hay un polo de atracción y eso genera una enorme preocupación. Si nos quedamos entonces, al menos hablo por mí, con la sensación que el tema de la tragedia del crimen de Estado en la estación de Juárez no avanza, avanza lento. La Fiscalía General de la República sigue teniendo el edificio, la parte que corresponde a la estación migratoria clausurada. No se ve que avance mucho las investigaciones y esta problemática, Guillermo, ya conectó con la actual crisis. Nos decían que el viernes se había roto un nuevo récord Guinness, una fila de 27 kilómetros de camiones porque en Texas no los estaban recibiendo, violando todos los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, de manera que entonces claramente se conecta este problema de crisis. Nos preguntaban, ¿y de la Secretaría de Economía dónde está? ¿Y dónde se generan los mecanismos para que no vuelva a pasar una crisis de esta naturaleza? Y creo que eso es lo más grave. En la crisis que actualmente estamos viviendo, no está lejos, infelizmente, otra tragedia, Guillermo. Frente a la situación que describes en la frontera norte de México, ¿hasta dónde esperan llegar, senador Emilio Álvarez y Casa? Tenemos que integrar este informe. Espero que la Secretaria de Gobernación esté dispuesta a cooperar, una persona que depende de ella, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos ha dejado plantados 3 veces. Espero que superen los formalismos y legalismos que la verdad no son más que la falta de voluntad de querer cooperar, porque tenemos que hacer este informe y si la respuesta es dar por cierto los argumentos de las víctimas, así tendremos que hacerlo. Nuestro cronograma original, Guillermo, era para que este informe fuera presentado en en septiembre de este año. Yo quisiera que este informe saliera a la brevedad porque es muy importante las recomendaciones que podamos hacer de cara a la crisis que hoy estamos viviendo,
que además no solo es en Ciudad Juárez, está pasando en prácticamente todas las ciudades fronterizas del norte y del sur. Hay un fenómeno emergente del sur de Centroamérica y hay un fenómeno de cerca de 360,000 migrantes al año que Estados Unidos regresa, que son originarios de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Haití, y México los cacha. Me parece que este informe debería ser visto como prioridad en el Senado por la mayoría legislativa, pero tengo la impresión que están tratando de administrar, pues déjame decirlo así, administrar el dolor para apostar al olvido. Eso no debe pasar, porque está pendiente una situación no solo de justicia y dignidad, sino también un espejo de congruencia, porque si México quiere tener un poquito de dignidad y de legitimidad para reclamar a Estados Unidos lo que pasa con nuestros paisanos, pues tenemos que poner atención a lo que aquí sucede, Guillermo. Sin duda. Bueno, este 27 de octubre se cumplirán 7 meses del incendio en la terminal migratoria de Ciudad Juárez y es muy poco lo que se ha avanzado. El director del Instituto Nacional de Migración sigue en el cargo, como mencionaste, no ha renunciado ni lo han removido, no ha habido sanciones en proporción a la magnitud de la tragedia y la política migratoria sigue siendo un desastre, hay que decirlo con toda claridad. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo puede México exigir un trato digno a sus migrantes cuando de este lado de la frontera actúa de esta manera? Mira, justo ese es el problema. Tenemos una situación donde hay discursos muy elocuentes, hay manifestaciones, hay declaraciones de gran elocuencia en el respeto a los derechos humanos y lo que se sabe de manera sistemática son los abusos y los maltratos. En conversaciones con gente allá en Juárez nos decían que los migrantes tienen dos conclusiones. La primera es que los peligros más grandes en el camino son dos. Uno, déjame decirlo como de carácter biológico, por así llamarlo, de naturaleza, es el tapón del Darién. Esta selva que divide a Colombia de Panamá por la dificultad de ese lugar, ¿no? Es una selva impenetrable y que hay muchísimos riesgos y peligros en el camino. Y la segunda, que es claramente de carácter humano, dicen que lo peor del camino son las policías mexicanas. La corrupción, el maltrato, el abuso, y ahí no hacen distinción. Se refieren a las policías municipales, estatales, incluida la Guardia Nacional. Los migrantes lo que nos refieren es el peor trato lo reciben de las policías mexicanas. Y la verdad es que con eso, ¿cómo podemos entonces pretender hacer una relación de solidaridad con América Latina, con Centroamérica, con otros países, cuando incluso ves que en Estados Unidos el trato que dan las policías tiene mejor condición, y eso que sabemos de los abusos y vejaciones, Guillermo? Por eso es tan importante. E incluso, mira, déjame decirte, nos refirieron algunas de las esposas de los guardias que están siendo procesados del Instituto Nacional de Migración, al menos 3 de ellos, no estuvieron cuando fue el incendio. No estuvieron. Y los están procesando como si hubieran estado como responsables. Es decir, me preocupa que otra vez vamos no en la ruta de la justicia, sino de los chivos expiatorios y que buscan funcionarios menores para tratar de hacer un proceso absolutamente desviado. Pues si estas personas ni siquiera estuvieron ahí, ¿cómo es que los están procesando? A ver si no terminan otra vez cayéndose en las instancias judiciales porque la Fiscalía General está integrando más. Entonces te pongo estos dos ejemplos en el extremo de lo que viven los migrantes y que quisiéramos que en Estados Unidos se respetara, y en el extremo de la posibilidad de un proceso amañado que más que justicia sea fabricación de culpables, como llamamos de chivos expiatorios, y yo me quedo con esas dos ideas que la verdad debería ser un caso paradigmático para mejorar, no para retroceder. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por aceptar esta conversación. Seguiremos en contacto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buena semana. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Hasta pronto.